Una chica usó 50 lápices, pero se le rompió el último en clase de arte, y eso que no estaba dibujando. Al verlo raro, el profesor se acercó a mirar, y la chica tenía la hoja llena de números sin ningún orden. El profesor le recordó que no era clase de matemáticas, pero ella no reaccionó, sin saber qué hacer. El profesor le arrancó el papel y dio por terminada la clase. Al interrumpirla no se enfadó, solo. Salió en silencio del aula y se quedó mirando al sol sin pestañear. Ni siquiera respondió cuando el profesor la llamó, como si algo la preocupara por dentro. Llegó el día del aniversario del colegio y los trabajos hechos en clase de arte se guardaron en el sótano como regalo para los nuevos alumnos. Dentro de 50 años, Linda miraba desde fuera con expresión cada vez más pesada. Cuando el profesor volvió a mirar, ella ya no estaba donde antes. Un globo se elevó en el cielo, señal de que Linda no se había ido de cualquier manera. Efectivamente había desaparecido. La escuela organizó una búsqueda, pero desde el amanecer hasta la noche no encontraron nada. Entonces el profesor oyó ruidos en el sótano del colegio. Al abrir la puerta vio a Linda sentada en el suelo con las manos ensangrentadas. El profesor se quedó petrificado. Mientras veía que sus dedos aún se movían, miró instintivamente hacia la tabla de la puerta. Resulta que Linda estaba empeñada en terminar aquellos números que le habían interrumpido antes, y repetía sin parar la palabra basta. Al profesor le pareció un poco escalofriante, pero no le dio más importancia. Pasaron 50 años en un suspiro. La escuela abrió la cápsula del tiempo como estaba previsto y repartió los dibujos como regalo a los nuevos alumnos. Unos recibieron un cohete, otros un platillo volante. Todos estaban contentos, pero un niño se sintió decepcionado porque solo le tocó un papel viejo lleno de números. Mientras se preguntaba qué significaba aquello, un hombre de negro apareció a lo lejos y lo miró fijamente. Carl se quedó absorto. Entonces un compañero vino a buscarlo y al ver que Carl solo había recibido un papel inservible, se burló llamándole gafe. Carl no le hizo caso, pero cuando volvió a mirar, el hombre de negro había desaparecido de nuevo. Carl intuyó que esos números no eran normales y se llevó el papel a casa. Le dijo a su padre que quizás era un acertijo matemático. Nick, al principio, no le prestó atención. Incluso usó el papel como posavasos. Pero al descubrir una serie de números familiares, él, que era de ciencias, decidió copiarlos y estudiarlos. Tras descomponerlos y reorganizarlos varias veces, Nick obtuvo una combinación que parecía una fecha 11 de septiembre de 2001 y 2996. Nick buscó en internet, y aquella fecha correspondía al atentado del 11 de septiembre que conmocionó a Estados Unidos, y el número de víctimas coincidía exactamente con los 2996 anotados. A Nick le pareció algo inquietante. Esos números se escribieron en 1959, cuando se abrió la cápsula del tiempo. Él también estaba allí. ¿Acaso alguien podía predecir el futuro en aquella época? Para demostrar que solo era una coincidencia, Nick copió todos los números, los separó uno a uno y los volvió a introducir en el ordenador. Y sin excepción, cada fecha correspondía a una catástrofe mundial conocida, y el número de víctimas también coincidía. Pero tras cada fecha y cada cifra de víctimas quedaban algunos números más. Nick no lograba descifrar qué significaban. Sin embargo, las pruebas ya demostraban que esos números podían anticipar desastres. Así que a la mañana siguiente, Nick fue al centro de experimentación a pedir ayuda a un colega astrónomo. Pero el otro no le creyó y hasta se burló de él por creer en tonterías siendo científico. Nick tuvo que mostrarle las pruebas que había reunido, diciéndole que aún quedaban 3 desastres. Por ocurrir, el más cercano era al día siguiente, y según los registros morirían 81 personas. Creyó que así su colega se lo tomaría en serio, pero el otro mencionó a su difunta esposa diciendo que Nick, como padre soltero, estaba agotado y sufría delirios. Al oír eso, Nick no quiso seguir explicando. Se dio la vuelta y salió de la oficina, pero no se rindió. Esa noche Nick se sentó frente al televisor pegado al canal de noticias, queriendo comprobar si el desastre ocurriría, pero esperó hasta la tarde siguiente y no hubo ninguna noticia de víctimas. Además, por no haber dormido en toda la noche, se olvidó de ir a buscar a su hijo al colegio, al ver que amenazaba lluvia. Nick cogió el coche para ir a buscarlo, pero por el camino encontró un gran atasco. Nick abrió el navegador para buscar otra ruta, pero no había manera de esquivarlo, así que no tuvo más remedio que llamar a su hijo para que esperara un rato más. Pero a mitad de la conversación,